150.000 personas, las que viven en los concellos de Ferrol, Narón, Fene, Ares y Mugardos, no pueden beber desde hoy el agua que sale de sus grifos, como consecuencia de una alerta sanitaria decretada por la Xunta de Galicia. No solamente no pueden beber el agua, sino que se recomienda que tampoco la utilicen para cocinar. Vamos a ver qué ha pasado. Botellas y garrafas de agua son hoy el producto más deseado en Ferrolterra. 5 municipios de la comarca no pueden desde esta mañana utilizar el agua del grifo ni para beber ni para cocinar. É unha alerta no sistema da auga, está restringido para consumo, non así para uso doméstico. Falamos de lavadoras, de aseo higiénico. Esa auga pode se utilizar perfectamente sen ningún risco. Un problema químico en el sistema de depuración, derivado de la alta concentración de materia orgánica en las tuberías por las pocas lluvias, mantiene a casi 150.000 personas sin agua potable. Se topan un nivel superior ao que marca a legislación sanitaria de trialometanos. O detectado foron 180 microgramos por litro e o máximo permitido son 100 microgramos por litro. La alarma saltó en un análisis el pasado 6 de julio. La Xunta repitió el estudio el día 13. Esta mañana daba la alerta sanitaria a los ayuntamientos. Na última analítica que nos chegou o día 14 pola tarde, é dicir, onte pola mañán, xa estuvemos comunicando con todos os alcaldes para comunicarlle que tiñamos esta analítica de risco. A ver, eu sobre todo quero tranquilizar a poboación, porque realmente o parámetro que está alterado non é un parámetro que ofrezca un risco inmediato para a saúde, sino que o que é de risco é o consumo de auga durante moito tempo. Ainda que consuman auga non lle vai a pasar nada, non van a ter unha diarrea que é o que habitualmente produce a contaminación de agua, en este caso no. No se temen problemas de salud, pero los municipios de Ferrol, Fene, Narón, Ares y Mugardos han hecho todo lo posible por avisar a sus vecinos. Se ha comunicado en los establecimientos públicos y comercios y se ha puesto megafonía en todas y cada una de las calles. Tamén se están utilizando os medios locais, a Policía Municipal e Protección Civil. La prohibición de consumir agua de la traída podría prolongarse 2 o 3 días. Los ayuntamientos ya preparan camiones y otros sistemas para proveer a los vecinos de agua potable. Javier Ferreras, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, jefe del servicio de la Jefatura Territorial de Sanidade. ¿Cuál ha sido exactamente el problema? Pues el problema es que en unas analíticas que hace la empresa gestora se detectan un exceso de trialometanos en el agua de consumo humano, y eso hace que se genere una alerta y que se le comunique a los concellos para que a su vez lo trasladen a la población, que se recomienda el no utilizar ese agua para el consumo y para cocinar. Para cocinar. ¿Por qué se puede producir ese exceso de trialometanos en el agua de la traída? Pues es una reacción de los desinfectantes naturales que se echan al agua de abastecimiento, que es en el cloro, con la materia orgánica que existe en suspensión en el agua, y motivado por eso se originan los trialometanos. ¿Fruto un poco de la sequía? ¿Se ha hablado de que tiene algo que ver con la ausencia de agua, digamos, en los sistemas? Efectivamente, la carencia de agua actual y el arrastre anterior que hubo de materia orgánica, pues hace que ahora exista gran cantidad de esta materia orgánica, y en la reacción propia pues, se originan. Señor Ferreras, nos sorprende un poco el calendario, a ver si lo digo bien. Hay un primer análisis en el que se detecta esa elevada concentración de trialometanos, pero no se hace un segundo análisis hasta 7 días después. Concretamente el día 13 es cuando se produce esa segunda analítica, y la alerta sanitaria no se decreta hasta hoy, que como sabemos es día 16. ¿Por qué tanta diferencia entre el primer análisis y la alerta? Bueno, el primer análisis sí se hace y hay un tiempo que transcurre. Nosotros pedimos, bueno, desde la Jefatura Territorial de Sanidad se solicita tanto a la empresa gestora como al concello de Ferrol que nos indiquen si tienen alguna analítica posterior que confirme o que desmienta el positivo. Al no haber ninguna es cuando generamos la alerta, porque no tenemos ninguna analítica que nos dé el límite por debajo de 100 microgramos por litro. ¿Pero han sido demasiados días? No, no han sido demasiados días. ¿Ha dudado? Bueno, he dudado porque siempre queda una duda razonable. Lo ideal sería que hubiera sido acción y reacción, ¿no? Claro. Pero bueno, la acción, nosotros en cuanto tenemos conocimiento de este incumplimiento, sí actuamos con rapidez, pero no nos dan tampoco notificación de él hasta que la gestora nos envía el FAS.
Bueno, ¿cuál es el nivel de riesgo, señor Ferreras? Bueno, el nivel del riesgo actualmente es un poco derivado a la larga. Estos son unos productos que si se ingerieran en grandes cantidades y durante un tiempo prolongado podrían acarrear algunos problemas, pero un tiempo muy prolongado, de años, de bastantes años. Hoy en día el riesgo real no lo hay, pero la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio y la Consellería de Sanidad lo que trabajan es evitar aquellos posibles productos que puedan ser perjudiciales para la salud. Nos llama la atención que efectivamente se prohíba, digamos, el consumo del agua del grifo, pero que también se prohíba cocinar. ¿Qué sucede? ¿Que la cocción no inhabilita, digamos, estos trialometanos? Claro, porque estamos acostumbrados a que la cocción sí hace potable el agua cuando el agua tiene una contaminación microbiológica, entonces las altas temperaturas sí la rompen. Este es un producto químico que se ha formado dentro del agua y que solo se puede eliminar con otra reacción química o previamente, antes eliminando la materia orgánica o sometiéndole a distintos tratamientos dentro de la depuradora de agua. ¿Qué efectos producen estos trialometanos en exposiciones prolongadas, de años, como decía? Bueno, estos efectos, vamos a ver, se han demostrado en animales de experimentación, pero no hay una evidencia científica acreditada sobre humanos. Ahí, bueno, pueden provocar alteraciones pues en vejiga, en hígado, en digestivo. Pueden provocar. Decía que no va a haber problema, porque hablamos de exposiciones largas en el tiempo, para toda la población o personas que tengan patologías previas, personas mayores, niños pequeños, sí que podrían haber tenido algún problema estos días. No, en este caso no hay una población específicamente que necesite una protección especial, no. ¿Son habituales este tipo de incidencias o esto es algo extraordinario, que afecte a tanta gente y que sea tan contundente la prohibición? Bueno, que afecte a tanta gente no es normal. Es más normal que afecte a pequeños abastecimientos de agua que suministran pues a poblaciones pequeñas. En Galicia está muy dispersa la población y en ocasiones hay abastecimientos que suministran a 4 casas. En esos, aunque se produzca un corte, no tiene esta relevancia, porque aquí son 150.000 personas, como bien dicen ustedes. Pero sí es normal que aparezcan pues determinados componentes en determinadas analíticas y que haya que actuar. De hecho, todo en el decreto, el Real Decreto 140 del 2003, que establece las condiciones del agua, están recogidos todos aquellos parámetros que no se tienen que superar para que el agua sea apta para el consumo humano. Ya para terminar, Javier Ferreras, ¿en 3 días calculan más o menos que puede estar restablecido el servicio con normalidad? Bueno, esa es la previsión que se tiene, las analíticas que estamos barajando y que hemos tenido hoy a última hora de la tarde, pues nos hacen confiar en que sea así, puesto que está disminuyendo las cantidades de este producto. Bueno, pues Javier Ferreras, jefe del Servicio de la Jefatura Territorial de Sanidad, muchísimas gracias por atendernos, por ser tan conciso y tan concreto en un asunto que suponemos ha alertado a muchísima gente, no solamente a esas 150.000 personas, sino a todos los gallegos que esta mañana nos encontrábamos con esa noticia. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Bueno, y pasamos ahora al alcalde de Ferrol, Jorge Suárez. Muy buena noite. Hola, buena noite. Bueno, Jorge, non sei como estades vivindo estas horas tan extrañas desde que se decretou esa alerta sanitaria. Bueno, pois con suma preocupación, de logo que recibir esa nova ás 9 da mañá sen ningún tipo de aviso previo, pois causou moita incertidumbre entre a poboación e os esforzos foron centrados por todos os alcaldes afectados en tratar de buscar solucións rápidas. Cal é un pouco a sensación que hai nestes momentos en Ferrol? Está preocupada a xente? Como se está apañando, digamos, ante unha prohibición desa naturaleza? Porque estamos falando de que non se pode beber a auga da villa tanto para beber, digamos, como para cociñar. Estamos falando de algo, bueno, importante. Sí, dende logo. Ademais, cando non había informes previos de que esta situación podería darse, non se transmite ningún tipo de información aos gobernos para que para un retorno á poboación, dende logo que a alarma disparouse de inmediato. Agora mesmo os supermercados están desabastecidos. Esta tarde mantivemos unha reunión, un gabinete de crise, os alcaldes afectados, Augas de Galicia, de Mafesa e os corpos de seguridade. Creemos que mañá pues, estamos en disposición de ter auga en todos os centros comerciais. Os concellos directamente suministrarán auga á poboación tamén. Pero que van facer os concellos? Un reparto gratuito, digamos, de auga a xente?
Sí, nos mañá a primeira hora xa temos unha reunión cun delegado comercial dunha empresa dedicada a envasado de auga mineral para que nos suministre directamente. Dende logo comenzaremos polos colectivos máis afectados, por servicios sociais, colectivos en risco de exclusión social, pero dende logo aberto a que toda a ciudadanía poida suplir esa falta de abastecemento que hai nos centros comerciais a día de hoxe. Alcalde, eu non sei como se organizou a comunicación. Desto falábamos prácticamente desde que nos enteramos da noticia a través de lavoz.es. Hai moita xente que está conectada co mundo, pero hai moita xente que non, que vive nas súas casas pechada e que nin encende a radio, nin encende a tele, nin lee a prensa. Como estades chegando a toda a xente? Sí, tivemos que actuar de forma moi rápida, xa que, como dicen antes, ata as 9 da mañán non sabíamos absolutamente nada deste tema. O primeiro que fixemos foi facer un bando publicado na página web, recibíronse máis de 500 chamadas na policía local, estáse dando a información pegando nos mercados, na rúa transmitindo esa información, mañá máis hai eses bandos publicados nos jornais. Máis complicado nunha cidade grande como Ferrol ou Narón, ou os outros concellos sí que teñen máis facilidade de artellar outros sistemas como megafonía, etc. Xa para rematar, Jorge, chámanos a atención, comentábamos antes con Javier Ferreras, os días que transcurriron dende o primeiro análisis hasta que hoxe se decreta esa alerta sanitaria. Non sei se por parte do Concello tamén estades, pedindo explicacións de que aconteceu exactamente. Sí, dende logo. Agora mesmo estamos centrados en tratar de solucionar o máis inminente, pero unha vez pasen estes días e se levante esta restricción, dende logo que tenemos que dirimir todas as responsabilidades, porque non é de recibo que ningún alcalde dos 5 concellos supera nada a autoridade de hoxe, cando sabíamos que sabemos hoxe que eses límites estaban sobrepasados hai varios días. Menudos... Que tanto a Xunta como a parte de Mafesa, que a empresa que gestiona agua aquí en Ferrol, terán que dar explicacións oportunas. Menudo estreno, non, alcalde? Bueno, non está mal. Para empezar, un día sen comer tampouco pasa nada. Non está mal para empezar. Bueno, pois graciñas de verdad por atendernos e por transmitir os veciños de Ferrol e de Ferrolterra en xeral que está pasando con esta alerta que, como decíamos, sorprendeunos a todos, non somente os 150.000 veciños que viven en esa zona, sino non a todos os galegos. Graciñas de verdade, alcalde. Vale, gracias. Veña, boa noite. Bueno, algo que decir? Bueno, sí, brevemente. Brevemente, porque non hai mucho debate. Bueno, están aplicando o principio de precaución, que é unha norma europea, por certo, está ben. De sentido común, ademais. Pero gustaríame saber se esa xestora que tardou tempo en enviar ese FAS, o que facía referencia, por certo, que me pareceu un excelente funcionario, o Dr. Ferreres, é unha empresa pública ou privada. Gustaríame sabelo, non presumo nada máis. Algo que decir, tampouco hai mucho debate con respecto a isto. Alguna cosa que apuntar? Non, eso ten que ser a tónica xeral. Alcaldes de diferentes cores, coordinados cos organismos públicos, e que en menos de 24 horas, é certo, eu veño de Ferrol, que os intentei tamén localizar a Jorge, era imposible, pois... Pero notábase na rúa que había... Non. En Ferrol, mentras non quiten o viño, creo que funciona como en Vigo. Somos cidades moi... Podemos sobrevivir sen agua. Una alerta llamativa, insisto. Yo esta mañana, cuando se colgó la noticia en lavoz.es, la verdad es que es una cosa que 150.000 personas de 5 concellos no puedan acceder al agua de los grifos como consecuencia de que se detecta una sustancia inconveniente. Bueno, pues es llamativo y queríamos dar información de servicio público que procuramos hacer de vez en cuando. En 10 segundos me parece que es de destacar la última intervención del alcalde, ¿no? O sea, así como en otras circunstancias hemos visto cómo nos ponemos todos como locos, eso de decir, no, a mí déjenme solucionar el problema y atender las necesidades de la población y cuando acabemos la gestión de la crisis, y después ya pediremos bueno, responsabilidades. Cuestiones que van pasando en Galicia, como el cierre del ciclo, digamos, que se abrió cuando se celebraron las elecciones municipales. Las últimas, todavía quedan algunos organismos por constituirse. Hoy lo ha hecho la Diputación de A Coruña, que tiene de presidente a un extertuliano de esta casa, por cierto, Valentín González Formoso. Los novatos fueron los más madrugadores. Mejor llegar con tiempo porque estaban algo perdidos. Así son cinco en línea ahí. Las caras nuevas se mezclaban con los reencuentros, abrazos, risas y un rincón tenso. Nadie diría que los socialistas llegaban con el trabajo hecho tras la renuncia in extremis del BNG a presidir la Diputación. Parecían temerse una deserción que reeditase el fiasco de Lugo. ¿Cómo estamos?
Ante un palco lleno hasta los topes, los diputados tomaron su cargo, con versiones adaptadas. Tamén denunciarei as situacións que contraveñan o principio de igualdade efectiva. E por imperativo legal, lealtade ao rei, eu son republicano. Variedad también en el estilo de encestar en urna. Y es que no había ranura para tanto papel. Fue el único imprevisto en un pleno que cumplió el guión. El socialista consiguió el apoyo de todos los grupos de izquierda, Marea, Alternativa dos Veciños, Compostela Berta y BNG. Los nacionalistas entrarán en el gobierno. Cada certo tempo está sobre a mesa un debate principal sobre a propia existencia das deputacións. O noso deber é prestixialas. Aunque aquellos que lo respaldan aspiran precisamente al fin de las diputaciones. O Partido Galeguista recollé no seu programa a supresión das deputacións provinciais. Que esta sexa a última corporación. As deputacións son institucións que deben repensar o seu papel. Gobernar con un grupo que quere facer a desaparecer a Diputación é difícil. La nueva Diputación nace cuestionándose a sí misma. Bueno, pues el llamativo argumento principal de alguno de los nuevos diputados que tiene que ver con su vocación de que se destruya, que desaparezca ese ente del que van a formar parte. Enseguida os voy a preguntar por esta situación un poco anómala, pero les adelanto que también mañana se va a producir la constitución de la Diputación de Pontevedra con un hecho histórico. Por vez primera desde que existe este organismo en democracia, no va a estar gobernada por el Partido Popular, sino por una coalición que va a encabezar el Partido Socialista con Carmela Silva al frente, y de la que formará parte también el Bloque Nacionalista Galego con César Mosquera. Escuchamos a Héctor Santos del PSOE y al propio Mosquera. Será a primeira vez nesta etapa democrática que en esta Diputación entre un goberno de outras forzas políticas, de outro color político que non sexa o Partido Popular. Centrarse basicamente nas competencias locais, desaparecer a discrecionalidade caciquil, esa preocupación de que si a Diputación se iba a volcar, se iba a escorar para un lado ou para outro, se iba a ter máis peso Vigo, máis Pontevedra, eso está absolutamente fora de lugar. Bueno, pues finalmente en Pontevedra presidirá o organismo provincial o PSDG, a pesar de que, como saben, o expresidente Rafael Louzán mandoulle algún recado ao Bloque, ofrecéndolle mesmo a posibilidade de que foran eles os presidentes. Rubén, empezo por ti. Ten coherencia que alguén entre en un organismo ca vocación de dinamitar ou, digamos, de que desapareza? Sí, bueno, unha das cousas principais que eu creo que as mareas queremos acometer é a transparencia, saber como funcionan as diputacións, porque é unha cousa moi opaca, iso da transparencia nos procesos das deputacións, só hai que ver o sistema de contratación, incluso a estrutura orzamentaria, non? Eu creo que é coherente no seu día. Pois en toda Europa sempre hubo forzas políticas que renegaban dos parlamentos nos que participaban, o Sinn Féin en Irlanda, e Riba Tasuna no seu momento, é absolutamente coherente, porque é un organismo en do que ti tamén tes que visibilizar que un organismo non válido e tes que facelo a través precisamente deste tipo de cousas. Eu o que discrepo é que a alternancia que se está dando entre o Partido Socialista e o Partido Popular solucionen nada o funcionamento da Deputación. O caso da Deputación de Lugo, os sistemas de contratación pública na Deputación de Lugo son tan oscuros como a Deputación de Ourense. Quizáis a Deputación de Ourense con máis capacidade, non? Incluso polo orzamento que manexa. Pero sí que é absolutamente coherente. Eu creo que vai a ser tamén que entren as mareas, incluso que entren outros novos suxeitos dentro das deputacións. Sempre hubo 3 partidos. Eu creo, non lembro, polo menos recentemente... Que plazo vos marcades nas mareas para que desaparezan as deputacións? En función da capacidade que teñades. Eu creo que non serán as mareas. Eu creo que vai a ser, seguramente, incluso ese cambio político que se poida dar en decembro, o que marque se de verdade vamos a ir a un artellamento diferenciado. O sea, ti estás convencido de que si en decembro acontece ese cambio, as deputacións van deixar de existir? Eu creo que o debate que está tendo Podemos, o que está tendo Esquerda Unida, o que está tendo a Nova, as forzas políticas que podemos ir a un espacio de confluencia, é a sustitución paulatina das deputacións. Nos estamos defendendo a Marea de Vigo, que donde actúa a área metropolitana non actúa a deputación, porque sería absolutamente ridículo. Manuel? Bueno, yo creo que no es un tema exclusivamente de las mareas, de la izquierda. Hay muchas personas que piensan que multiplicar administraciones es un gasto innecesario y que las diputaciones son una herencia
de un régimen anterior. Sí, pero no es un poco, quiero decir, pasa con el Senado también, que hay organismos en los que al final se cobra el sueldo correspondiente, se participa y se acaba como enjuagando, Vamos digamos. a ver, las diputaciones manejan presupuestos, tienen competencias todavía. Si alguien aspira a ejercer el poder, también debe hacerlo en esos lugares, porque actualmente son lugares de poder. Si no, se le deja al otro. Entonces, hay que hacerlo. Lo que no quita que esté la idea de terminar con este tipo de instituciones que yo creo que, bueno, son claramente algo anacrónico en este momento, especialmente después de la constitución del Estado de las Autonomías, los gobiernos autónomos, no tiene sentido. A ver, a mí, francamente, la actitud, que es lo que se planteaba aquí, me parece absolutamente absurda. O sea, yo en mi entorno tengo dos personas, que tengo ahora mismo en la cabeza, que son anarquistas, y así lo dicen, y el día de las elecciones no van a votar porque no creen en el sistema, por tanto no participan. De igual manera que si vienen los Reyes a Santiago, lo que hacen es manifestarse y no participar de la recepción. Por tanto, creo que hay que tener un poco de coherencia, como aquellos ateos que no van a la iglesia. O sea, no entiendo que tú, primero, que participes, y segundo, ya que luches por situarte y por apoyar y ponerte en el poder, pues no me parece coherente. En segundo lugar, sí, no quiero dejar pasar por alto eso de la alternancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Vale? Esa alternancia en la presidencia de las diputaciones se ha debido única y exclusivamente a sus porcentajes de voto. Y me parece muy poco, o sea, porque las cosas se dicen, ¿no? La alternancia, sí, se lo reparten, no sé qué, no sé cuánto, y ahí queda. Pues francamente no, y me parece que no es de recibo, mucho menos de una persona perteneciente a un grupo político, en este caso una marea, que está sistemáticamente poniéndose como adalid de la democracia y del respeto y de la tolerancia. O sea, no ha habido alternancia, pero porque la ciudadanía democráticamente así lo ha decidido, no por otras circunstancias ni por otras componentes. Y finalmente, pues espero que efectivamente, si su forma de reventar la institución es conocerla desde dentro, ¿no? Y decir, bueno, pues es que esto se hace de esta manera y como ahora vamos a liberar toda la información y demás, pues a ver si alguno se lleva la sorpresa y resulta que son más útiles de lo que piensa, ¿no? Porque muchas veces desde el profundo desconocimiento y como repetición de un mantra o de un lema o de algo que parece que queremos poner de moda en la ciudadanía, no valen para nada, es un despilfarro, es una duplicidad y es para colocar a las personas y repartir cargos, pues a lo mejor se llevan la sorpresa de que realmente, al menos en Galicia, las diputaciones son necesarias. Tuco? Si esa alternancia, Rubén, será cos vosos votos. Bueno, con oso non. Bueno, con voso non. Bueno, es que como depende del mes, están en un sitio o en otro, claro, no generalices, ¿no? Hay un diputado da Marea de Vigo. Vale. Por eso, es que dependiendo del mes... No, dependiendo del mes están ou non están, aquí tamén, será cos vosos votos. Para deixar as cousas claras. Segunda cuestión, eliminación das diputacións. Bueno, as diputacións son efectivamente un organismo decimonónico. Non é tan doado probablemente eliminalos, porque a provincia está constitucionalizada e o mellor é que cambiar a Constitución. Pero que ademais... Como si fuera tan complicado cambiar a Constitución. Sí, é bastante... Así, complicadísimo. Sí, depende que títulos, querida Bueno, Fernanda. efectivamente, claro, efectivamente. Cambiar o título octavo, que é o de dereito... Era unha brincadeira. Pois é unha brincadeira, está ben. Pero cambiar a Constitución, algúns artículos son dificilísimo, como vexamos. Bueno, tú apoyas as diputacións. Non. Sobre todo 151, que en 24 horas se cambiou con No, o Partido Popular. ese é fácil, pero cambiar os dereitos fundamentais, por exemplo, claro, supón a reforma local, aprobar, disolver as Cortes e que as novas Cortes volvan a aprobar e someterlo a referéndum. Eso é cambiar a Constitución. Entón, non fagamos frivolidades co cambio constitucional. Tú estás a favor de las diputaciones? Non, Fernanda, non estou a favor, pero tampouco estou en contra. Non te rías, fai un favor. Quero decir, primeiro, antes debo dicir unha cousa sobre esta carallada das novas modas de xuramentos extraños. Bueno, eso, voto lealtad al rei, pero son republicano, vale, moi ben, está cojonudo, pero que con decir eso de por imperativo legal, que foi o que dixo Beiras e o BNG desde sempre, por certo, nunca dixo eso Izquierda Unida, hasta aí agora, hasta agora, temos feito... Hasta agora nunca, non, nas Cortes Xerais xamais. De verdade, non, en serio, unha cousa, nós temos feito pezas de xuramentos destes que son unha coña, de verdade, acaba sendo cada un, pero... Para que Lois Valado faga... para que Lois Valado faga un
un off the record específico, porque vai ser desmendrellante. Xa fixemos, pero hai que actualizarlo. Respecto á cuestión, revisa eso do xuramento de Izquierda Unida nas Cortes Xerais durante todas estas legislaturas, empezando por Santiago Carrillo, seguindo por Gerardo Iglesias e seguindo por suposto, revisa, Rubén, e logo mo dis. Mira, non é como o Senado das Diputaciones. O Senado pódese prescindir del. Das diputacións nun país como Galicia, disperso con concellos de 800 habitantes, que é moi complicado unificalos, cuidado co optimismo da vontade, porque o pobo que máis ordena e o pobo non quere unificar, porque 150 anos de concellos xenerou identidade, e a xente de Chandrexa, de Queixa, non quere unirse con ninguén, e queren, en todo caso, se se unen, que a capital do concello quede en Chandrexa. Claro, entonces, cuidado con eso. E segundo, a Diputación, un concello como a Coruña, como Ferrol, como Betanzos, como Vilagarcía de Arousa non necesitan a Diputación. Pero os pequenos concellos, perdona, que vamos a sustituirlos? Por mancomunidades? Para crear novas estructuras. Hai que facer moita crítica entón do que se fixo cas deputacións ata o de agora. Claro, sí. Hai moita ideoloxía no cambio, por certo, nas tesis oficiais, iba a decir tesis doctorais, nas tesis oficiais, nos programas do Partido Socialista, xa desde o Congreso de Ourense, que ganou Emilio Pérez Touriño, está a eliminación das diputacións. O sea, quero decir, que estou dicindo algo aquí que non está de acordo co que di o Partido Socialista, me dá igual. Bueno, vamos a avanzar. Digo que mañana se constituirá la última de las 4 que existen en Galicia, la de Pontevedra, con ese momento histórico, porque va a ser la primera vez desde que regresó la democracia a España que el Partido Popular no va a presidir ese organismo provincial, en el que, por cierto, estuvo Mariano Rajoy como presidente de la Diputación de Pontevedra. Efectivamente. Grecia sigue en nuestras vidas y va a seguir durante muchísimo tiempo. Hoy nos proponemos hacer un ejercicio ayudándonos de Uxía Rodríguez, que ya sabe de Grecia todo lo que hay que saber, un ejercicio un poco diferente, no tan pegados a la actualidad del día, sino un poco más analítico. Uxía Rodríguez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Fernanda. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, o casi por el final, por esa votación que ayer realizaban los diputados griegos en el Parlamento, una votación de madrugada, como decíamos, estuvimos hasta el final del programa pendientes de ellos, finalmente sucedió a ultimísima hora, así que la pregunta que te hago, Uxía, es ¿qué votó exactamente ayer Grecia? Pues Fernanda, lo que se votó ayer, como decíamos, tras un largo e intenso debate en el Parlamento griego, pasada ya la medianoche, que era el tiempo límite, es el primer paquete de medidas exigido por los acreedores, la primera condición para comenzar a negociar el ansiado tercer rescate, un paquete en el que se incluyen muchas de las líneas rojas que hasta hace poco eran totalmente infranqueables. Por ejemplo, la primera de esas líneas rojas, una subida generalizada de impuestos. Se incluye el aumento general al 23%, incluida la restauración. Eliminar de forma progresiva el descuento del 30% a las islas, algo que parecía intocable. Elevar el impuesto de sociedades del 26 al 29% y subir el de lujo del 10 al 13%. La reforma de las pensiones contiene en ese primer paquete una subida del 4 al 6% en la aportación de los pensionistas al seguro sanitario. Se eliminan gradualmente los complementos a las pensiones más bajas, las conocidas como ECAs, y se congelan todas hasta el año 2021. A esto se suma el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, que incluye la persecución penal por evasión fiscal a partir de los 10.000 euros, la creación de una autoridad fiscal. Se introduce un sistema casi automático de recortes en caso de que haya desviaciones presupuestarias y el establecimiento de la conocida como regla de oro. Tienen que incluir en la Constitución la obligación de mantener el déficit estructural por debajo del 0,5%. Y esto, Fernanda, solo es el primer paso para iniciar toda la negociación. Bueno, pues esto es lo que votó ayer, como nos acaba de contar Uxía, el Parlamento griego, con ese tumulto que finalmente ha provocado una profunda crisis en Syriza, el partido que ganaba las elecciones hace 6 meses, que dirige, como saben ustedes, Alexis Tsipras. Así que lo que te pregunto, Uxía, lo que se pregunta mucha gente en estos momentos en Europa y en la propia Grecia es qué va a pasar tanto con Tsipras como con Syriza. Pues la verdad es que las cosas están difíciles, porque algunos acusan ya a Alexis Tsipras de haberse cambiado de bando, y es que de pedir enérgicamente el no a rogar casi desesperadamente un sí. Mantener a Grecia dentro del euro está teniendo para Alexis Tsipras un alto coste interno, con la división de su partido, de Syriza, y esto cuando no se han cumplido siquiera 6 meses desde su llegada al poder. El resultado de ayer fue claro.
claro, 229 votos a favor, 64 en contra y 6 abstenciones. El caso es que fue así de contundente porque 3 partidos de la oposición se unieron para apoyar al gobierno de Tsipras, el conservador Nueva Democracia, el liberal Topotami y el socialdemócrata PASOK. El caso es que Syriza se dividió. De sus 149 diputados, 32 votaron no a sus propias reformas. La negativa más simbólica fue, como no, la del exministro de Finanzas, la de Yanis Varoufakis. Otros 6 se abstuvieron y uno ni siquiera acudió a la votación. Un cisma en un partido en el que se agrupan facciones de distintas ideologías. Ayer mismo Tsipras aseguraba que sin el apoyo de su grupo no podría seguir al frente del gobierno. Sus opciones ahora pasan sobre todo por 2 posibles caminos. Algunos medios locales hablan ya de que el primer ministro prepara una remodelación del Ejecutivo para sustituir a esos rebeldes y conseguir más unidad de cara a las siguientes votaciones, que tienen que ir en esa misma línea. Ayer mismo el ministro de Energía, 2 ministros adjuntos y la presidenta del Parlamento votaron en contra, aunque la posibilidad de unas elecciones anticipadas vuelve a resonar con fuerza. Tsipras las descartó, al menos dijo, hasta que se cierre el acuerdo para ese tercer rescate, pero hoy el ministro Interior griego reconoció que existe la posibilidad de que Grecia se enfrente a nuevos comicios en septiembre o en octubre. Incluso, Fernanda, suena ya una fecha, el 13 de septiembre. Bueno, pues enseguida nos vas a contar, Uxía, con la misma, el mismo éxito con el que nos has contado lo demás, a dónde va a ir el dinero del tercer rescate, pero voy a pedir una primera valoración. Empiezo por ti, Rubén. Hemos escuchado ya a Pablo Iglesias decir que si él pudiera votar en el Parlamento español, votaría que sí a este rescate. Sabemos que Mariano Rajoy ha decidido trasladar ese debate al Congreso de los Diputados. ¿Qué te parece? ¿Qué hay que hacer con esto? A posición de Podemos me parece impresentable. Porque a esquerda que estamos construindo en Europa non acepta chantaxes. Se iso realmente é o que vai votar Podemos no Parlamento, no Congreso dos Deputados, pois eu creo que estamos cometendo un erro estratégico que ten que facer a esquerda. Ceder a un chantaxe, porque realmente un chantaxe político, un chantaxe económico, un chantaxe incluso parlamentario, obviamente vai ter uns condicionantes políticos dentro de Syriza, non no grupo parlamentario. Eu creo que a votación do grupo parlamentario está bastante equilibrada. O problema é que a maioría do Comité Central de Syriza acaba de pedir unha convocatoria urxente dun plenario. Eu sempre dixen, non? Syriza non é unha suma fácil. Hai un partido moi grande que era Sinapismos, que era o antigo Partido Comunista, os eurocomunistas, pero hai un montón de 14 micropartidos que van dende... que eu sempre dicen que Syriza tiña esos equilibrios, non? De feito, o crecemento de Syriza casi é forzado. O que pasa que o mellor encontra máis apoios Tsipras nestes momentos o grupo parlamentario, dende logo, no PASOK para tomar determinadas decisións parlamentarias. Non sabíamos bueno, en Nueva Democracia que o referéndum entendíamos que se iba a gañar, pero que a disestión do referéndum dentro do grupo parlamentario, de feito nos pensábamos que a correlación de voto dentro do grupo parlamentario iba a ser incluso máis dividida. Eu creo que de 30 de cento e pico non está mal, pero sí que no interno, no orgánico de Syriza, vai a ter un problema importante. E non descartemos que haxa unha folga xeral, que sería para mí o escenario... Onte houve unha manifestación convocada, con algún conflito que por vez primeira volve ás rúas de Atenas. Hai sindicatos moi pequenos, o PAME, que é unha escisión do sindicato mayoritario, que son capaces de mobilizar a moitos traballadores públicos. Para min sería o escenario peor, que un goberno de esquerda tivera unha folga dos sindicatos de clase. Eso sería o escenario peor. Sí, Manuel. Vamos a ver. Podemos votaría sí, dijo, ¿no? Pero es que Podemos no es izquierda ni derecha, ¿no? Entonces... Pero votando sí, para mí está claro dónde está. El problema de Grecia... A dereita, dio. El problema... El PSOE también votaría que sí, va a votar que sí. El problema de Grecia es que nada se entiende, ¿no? Por lo menos todos estamos un poco perplejos, porque el no era para negociar mejor. El no era para negociar mejor. Que con lo que no contó Tsipras es con que el otro pudiera perderle. Es decir, no entraba para nada en su cálculo que pudieran decir de acuerdo fuera del euro. Ese fue el error de cálculo y Tsipras no quería salir por nada del mundo. Entonces, al final el izquierdista Tsipras se salva, en parte con la ayuda del tío San, ¿no? Que ayudó bastante a que continuara, y aplica el programa de recortes más duro que podría concebirse. Probablemente el programa de recortes que no aplicaría el PASOK ni la derecha griega, porque habrían dicho sí
al primer acuerdo. Non é o programa máis duro, Bien, moito menos, entonces, pero sí o máis decepcionante para a esquerda. además consigue otro efecto. Divide a la supuesta izquierda radical de Syriza, la parte en dos. Es decir, que yo creo que si aplicamos la ética de las consecuencias, Tsipras es el hombre proverbial para Merkel y la derecha liberal europea. Es el que ha hecho el trabajo mejor y más impecable. El escenario que ha construido es destruir la izquierda en Grecia, la izquierda alternativa, es conseguir unas condiciones mucho más duras para el rescate y garantizar el pago de la deuda. Es decir, ha hecho el trabajo que ningún neoliberal podría haber hecho mejor. Decíais que no es el rescate más duro, es el rescate más duro por incumplible. En ese sentido es el rescate más duro. Es que además la idea era que todo esto era para negociar fundamentalmente una quita. No hay quita. Que no va a haber, claro. Sí, no hay quita. No. Bueno, quita, dejadme simplemente que ni siquiera reestructuración de la deuda. Hablas de que Merkel está encantada con esto que ha sucedido. Hay quien asegura que también está encantado Mariano Rajoy, que de hecho se le ocurre proponer esa votación en el Parlamento, a la que no tendría por qué recurrir estrictamente por ley, precisamente para mantener vivo el debate en la sociedad española y obligar a los grupos a retratarse, incluido el propio Pablo Iglesias, que como sabemos hoy ha dicho que sí, que votaría que sí al plan de rescate griego en caso de que pudiera hacerlo en el Congreso de los Diputados. Decía que duro por incumplible, el FMI asegurando y advirtiendo que o hay quita o no hay manera de hacerlo, así que vamos a recordar ¿a dónde va a ir el dinero del tercer rescate que va a empezar y que está empezando a recibir ya Grecia? Uxía, cuéntanos, ¿a dónde va a ir? Pues Fernanda, ¿a dónde va a ir el dinero de ese tercer rescate? Esa podría ser la madre de todas las preguntas, la clave de todo. Algunos aseguran que otro rescate, otra inyección, solo servirá de alivio pero no de cura. Ya tenemos un ejemplo claro, lo que pasó con el dinero de los otros dos rescates, con esos 240.000 millones de euros. Recordemos que de todo ese dinero solo el 10%, unos 27.000 millones de euros, fueron a parar a las arcas del Estado, acabaron repercutiendo, digamos, en los ciudadanos griegos. Así que con este tercer rescate, que se calcula que será de unos 86.000 millones de euros, seguramente pasará lo mismo. La gran mayoría se lo comerán las deudas y los intereses. Para que vean, vamos a mostrarles solo los grandes vencimientos a los que se enfrenta Grecia en lo que queda de este 2015. La gran primera cita es con el Banco Central Europeo. Le tienen que devolver 3.500 millones de euros sin contar los intereses el próximo lunes 20 de julio. Otros 3.200 millones el 20 de agosto. Por esto, entre otras cosas, el Eurogrupo llegaba hoy al principio de acuerdo para desembolsar de manera urgente 7.000 millones de euros para Grecia, un crédito puente. Pero seguimos, porque Atenas le debe al FMI 2.000 millones de euros solo en atrasos. Se los tiene que devolver ya para que ese organismo pueda participar en el nuevo rescate. A este dinero se van sumando a cuentagotas otros 300 millones el 4 de septiembre, 340 millones el 14 de septiembre y así sucesivamente hasta llegar a 5.200 millones de euros. No nos podemos olvidar tampoco de los vencimientos de las letras del Tesoro, que acumulan hasta que se termine este 2015, solo hasta final de año, 12.800 millones de euros. Ese dinero también lo tiene que devolver Grecia. Y eso que nos hemos dejado por el camino algunos intereses. Aún así, la suma es 24.000 millones de euros los que tiene que devolver Grecia, repetimos, a sus acreedores en estos 6 meses que quedan. Si tenemos en cuenta que el tercer rescate será de unos 86.000 millones de euros, es fácil echar cuentas. Le prestan dinero, Fernanda, para que se lo devuelva y así la deuda griega siga aumentando sin parar. Bueno, pues ese circuito del que ya hemos hablado y que efectivamente tiene algo de vicioso, de círculo vicioso, quiero decir. Tuco. Sí. Bueno, eu creo que, como decía Keynes, onte o citades aquí a raíz do Tratado de Versalles, él decía que producía gran irritación porque a política, decía él, a política sustituirá a razón. Isto é moi pouco razoable, pero é moi pouco razoable dentro do razonamento global do que é a Unión Europea, porque o problema é que hoxe leía unha frase que non me acordo de quen é, agora teño por aquí, pero igual, decía que Alemania cando se ve poderosa é peligrosa. Decía, bueno, é un tópico eso. Non, é un tópico, pero se analizamos a historia de Europa... Ya lo decía Woody Allen. Sí, non, aquelo de Wagner, pero
Eu creo que isto é máis sutil que eso, ninguén me está falando dunha guerra neste momento, pero esa é unha cuestión. Pero en todo caso, unha vez que se sucede este feito, dúas consideracións nada máis. Primeira, eu creo que o resultado da votación no Parlamento grego, do grupo de Syriza, amosa claramente, na miña opinión, que o referéndum está feito en clave interna, como por certo eu dixen aquí, en clave interna de Syriza. Hai unha relación, e incluso temporal, Tsipras convoca o referéndum, ou di que vai facer o referéndum, xusto sair dunha reunión do grupo parlamentario. Por que tens ese libro? Sí, teño este libro aquí porque vou ler unha cousa. Dito isto, Tsipras atópase co principio de realidade que di o presidente Mujica, que tamén teño citado aquí, o principio de realidade, que vai máis alá de ideoloxía. En ese sentido... Freudiano, o principio de realidade. Non sei se freudiano. O principio de placer e de realidade. O principio de realidade. Él ya lo aprecia tanto que ya se lo atribuyó al Pepe. No, Mujica fala deso, Pero Freud é un pouco máis vello. Pero non sei se Mujica le diría a Freud. No. Bueno, por favor, es uruguayo. Verdade. Non caíra neso. O que quero dicir que aplicando o principio de realidade, Tsipras toma a decisión que toma, porque se atopa diante un dilema que é sair do euro, como quere o ministro, non digo Merkel, ou aceptar estas condicións. Por certo, igual que Zapatero, modificar o famoso artigo. Haré lo que sea necesario, cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste. Hai moitos anos, no seu libro Pensamientos e Aventuras, bueno, isto son unhas obras escollidas, porque ten máis cousas, di exactamente o seguinte: un estadista debe tratar de hacer siempre lo que cree que es mejor a la larga para su país y no debe abstenerse de ello por las circunstancias de tener que divorciarse de un cuerpo de doctrina del que antes fue sinceramente adepto. Aquellos, sin embargo, que se ven forzados a estas desagradables opciones deben considerar su situación en este respecto como desgraciada. Bueno, esto es o que di Winston Churchill. ¿Y tú a qué nos vas a leer, María? Yo, nada, mis notas. A ver, yo creo que aquí lo importante no es lo que vota o deja de votar Pablo Iglesias, ¿no? Que también es cierto que es un poco sorprendente, ¿no? Que ahora diga que va a votar a que sí, cuando hace poco estaba continuamente con el no en la boca y dedicó, pues no sé, su intervención en el Parlamento Europeo a gracias Grecia por enseñar que podemos, bueno, es un poco también contradictorio. Pero esto es simplemente... Vamos, lo que escuchamos. Déjame que escuche. A ver, tenemos varias reacciones, incluida la de Pablo Iglesias y la de Mariano Rajoy, que, como decimos, le interesa, parece que le interesa que la polarización que Grecia está provocando siga presente. Vamos a oírlos. Yo espero que aquí no tengamos que ver cómo podría cambiar Europa en el supuesto que gobernase solo o en coalición un partido como el del señor Tsipras. Qué diferente, señorías, el escenario que tenemos por delante del que había en 2012. Pudimos ser Grecia, que lamentablemente se ha dado cuenta demasiado tarde de las reglas de juego que exige la pertenencia al club de la moneda única. Creo que es una pena. A mí, al igual que a Alexis, no nos gusta el acuerdo. Lo que pasa es que era una situación límite en la que era o acuerdo o salida del euro. Y creo que, bueno, que de alguna manera el gobierno ha ganado en estabilidad y al mismo tiempo han logrado que se pueda hablar de reestructuración de la deuda. Bueno, pues Pablo Iglesias que apoya a Alexis, como acabamos de escuchar. No, yo también apoyaba a Varoufakis, mira cómo me ha salido. Pero bueno, sí. Mira, vamos a ver. Yo lo que creo es que esto es un buen ejemplo de que, claro, este señor se dedicó a prometer que no se iban a tocar las pensiones, que no se iban a aceptar las condiciones, que llegaba un nuevo gobierno formado por todos los grupos de izquierda, se iban a hacer oposición y poco menos, pues efectivamente Varoufakis fue a poner a Europa contra las cuerdas, ¿no? Y ahora resulta que pues el resultado es el contrario. Creo que hay que sacar una lectura, ¿no? Y es que es muy fácil decir a la gente, os vamos a dar trabajo, vamos a generar una renta básica, vamos a generar no sé cuánto, vamos a subir las pensiones, vamos a igualar los salarios, vamos a tal... Pero claro, efectivamente, no solamente es Churchill, es la lógica, ¿no? Cuando tienes que gestionar... ¿Está cómodo es otra Rajoy cuestión. en este debate? Ahora te contesto a eso. Otra cuestión. De la misma manera que es un buen ejemplo también de que es muy fácil decir somos representantes de las mareas, vamos todos unidos, de las mareas no, bueno, los grupos de izquierda, vamos todos unidos, vamos a hacer un bloque para el país, pero
cuando llego al poder y soy Alexis y soy el presidente, entonces bajo el efecto de remodelación para fortalecer, me rodeo de mi guardia pretoriana. Es decir, creo que son cuestiones que hay que tener. ¿Rajoy está cómodo o no está cómodo? Mira, supongo que me vais a crujir tan pronto diga lo que voy a decir. Pero es verdad que se acusa al Partido Popular en general y al presidente del Gobierno en particular de no saber explicar, de no hacer pedagogía, de no masticar. Y creo que esto que yo acabo de decir, es decir, que hay que explicar, hay que hacer ver estas contradicciones, hay que hacer ver que es muy fácil decir una cosa y hacer la contraria, y que es muy fácil decir somos un grupo que representamos a la mayoría, pero eso cuando llego entonces doy el golpe de efecto, por cierto, bastante parecido a lo que está haciendo el señor Iglesias dentro de su propio partido. Pero bueno, mi guardia pretoriana y mis segundos de a bordo, creo que eso es lo que está haciendo Rajoy. O sea, si se mantiene y si hay que hablar de Grecia es porque es un ejemplo, igual que en clase aportamos los ejemplos lo más claros posibles, por brutos que puedan parecer a veces, creo que esto es un buen ejemplo de, oigan, que se promete y no se puede hacer. Bueno, dejadme simplemente que completemos el asunto Grecia por hoy, porque yo creo que ha venido a nuestras vidas para quedarse, con el papel que está jugando en todo este proceso Schäuble, que como saben es el ministro de Economía alemán. Se habló del Grexit durante esa negociación que concluía el lunes, 17 horas de negociación, con mucha tensión, esa mesa a la que finalmente se sentaban Francia, Alemania, Grecia y el Eurogrupo, y Schäuble desde el principio proponía que se produjera la salida de Grecia del euro. Se habló durante muchas horas, durante prácticamente todo el domingo, de que Europa iba a provocar una salida temporal de Grecia del euro, pero hay una persona que en estos momentos sigue diciendo lo que es, como decíamos, el ministro Schäuble. Muchos economistas no creen que Grecia pueda avanzar sin una quita de la deuda, incompatible con la pertenencia a la Unión Monetaria. Si se ve necesaria, tal vez el mejor camino para el país sea una salida temporal del euro. Wolfgang Schäuble, que hacía estas declaraciones hoy mismo en un pequeño periódico de Alemania, así que vamos a bucear un poquito más en la personalidad de este ministro, que fue como la cara y la cruz de Yanis Varoufakis. Ayer le pillamos sonriendo al final de una rueda de prensa. Lo repetimos, ralentizado, porque no es precisamente su estado natural. Lleva escrito en la cara que no está para tonterías y lo poquísimo que trasciende de las reuniones del Eurogrupo lo confirma. No soy idiota, le espetó al jefe del BCE este fin de semana, y todo en ese plan. Su cara de malas pulgas le ha convertido en el villano de la eurozona, el hombre implacable que aprieta el gatillo de la austeridad. Solo Schäuble es capaz de hacer pasar a su jefa Angela Merkel como la buena de esta película. Si había un antagonista perfecto para el carismático Varoufakis, ese es Schäuble. Entre ellos saltaban chispas desde el principio. Su primer encuentro en febrero se saldó con esta declaración de incomprensión mutua que nunca superaron. Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Por lo que a mí respecta, ni siquiera estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Mientras el griego atraía a las cámaras como un imán, con su aire de galán ilustrado, el alemán generaba titulares como el muro en el que se estrellaban las buenas intenciones de Syriza. Es el único que ha hablado abiertamente de una expulsión del euro de Grecia, aunque fuera temporal. Con 72 años, lleva 25 en silla de ruedas, desde que un perturbado le disparó durante un mitin de la CDU. Fue ministro del Interior con Helmut Kohl y uno de los arquitectos de la reunificación alemana. Iba para canciller, pero entonces llegó Merkel. En el sur de Europa no es el más popular de la clase, pero el desenlace del drama griego le ha llevado a la cúspide en las encuestas de popularidad de su país. Por eso, alguna vez sonríe. Bueno, pues un estupendo perfil de... ¿Quieres decir algo? Sí. A mí, recórdame moito ao Dr. Strangelove, entre outras cosas porque está na silla de rodas. O personaxe da película de Stanley Kubrick, Teléfono Rojo, sí, volamos hacia Moscú. Sí, que se está falando moito estes días de eso. ¿Qué te pareció la declaración mutua que se hicieron Varoufakis y él de estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, y Varoufakis, yo no estoy de acuerdo ni siquiera en que no estamos de acuerdo? Parece un diálogo de los hermanos Marx. Sí, totalmente. Me parece que el ministro de Finanzas alemán, porque me resulta difícil pronunciar su nombre. Tú di Schäuble, malo será. Es un hombre... Representa un papel, cada uno supone este gran teatro que finalmente es esto también, ¿no? Cada uno tiene... Él ha jugado un papel muy claro, que es el de representar la opción de que Grecia salga del euro.
Que es la que quieren muchos alemanes, por cierto. Y sí, no estoy totalmente seguro de que él la quiera, porque además una salida temporal sería definitiva. Claro. Esto de temporal es un eufemismo, pero intuyo, ¿no? Ahora cuando incluso hay gente que dice del mismo modo que Varoufakis tuvo que retirarse porque quería decir no a todo, también este hombre tendría que retirarse porque proponía la salida y no es esa la opción que Lo que pasa es que yo supongo que también hay un juego estratégico, ¿no? Que se trata de alimentar a la opinión pública alemana, que no tiene nada que ver con la del sur de Europa, ¿no? representó el papel fundamental. Claro. Es decir, este hombre le hizo ver a Varoufakis y a los griegos que realmente había una intención potente de echarlos. Y como en cualquier matrimonio mal avenido, cuando alguien dice vete, y el otro le dice de acuerdo, ahí se pone en realidad en juego si realmente quieres lo que pides. Y esto es lo que ha encarnado este hombre. A ver si es verdad que quieres lo que pides. Ten cuidado con lo que deseas. Y ha ganado. Claro. Y ha ganado, y me parece, de todas formas, y termino con esto, que Varoufakis es un irresponsable. Me parece que su actitud en este momento es una actitud cobarde. Creo que lo que ha decidido es más bien, investido de un semblante de dignidad, ha visto las cosas complicadas y ha optado por irse de vacaciones. Bueno, en fin, como decía, Grecia, tan presente en nuestras vidas últimamente. Vamos a avanzar un poco porque hay una polémica que no deja de colear. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Esa página web, esa pequeñita página web, que creo que fue como Manuela Carmena aludió a ella hoy, versión original. ¿Qué está pasando? Sí, que ya vamos a ver que tampoco es tan original, pero está en el foco de la polémica. El Colegio de Periodistas la ha criticado, el Partido Socialista de Madrid hoy ha pedido que se retire y el Gobierno habla de sistema totalitario, luego lo vamos a ver por boca además de su ministro de Justicia. Esa web de Madrid, versión original, que van a asumir los miembros del Gabinete de Comunicación de Alcaldía, cuyo coste, Carmen ha cifrado en 200 euros, y que está ya sobre el tapete. Lo primero que vamos a hacer es verla. Esta es la página de la que hablamos, es la web que a día de hoy recoge 5 publicaciones. La primera del 23 de junio y la última del pasado lunes. Vamos a ver algunos de sus comentarios. Esta es la última publicación. El Ayuntamiento de Madrid no ha anunciado nuevas tasas. La noticia se refiere a la publicación en varios medios, pero no cita ninguno sobre la posible implantación de una tasa turística en la capital. Otro ejemplo, la Concejalía de Equidad, Derechos Sociales y Empleo no plantea el realojo en hoteles como medida específica para personas desahuciadas. En este caso sí que hace referencia a 2 medios de comunicación, El Mundo y a La Gaceta, con titulares como Manuela Carmena busca hoteles para víctimas de desahucios. Vincula 2 noticias de esos medios de comunicación. Y un último caso, este que vamos a ver, el Ayuntamiento de Madrid no ha elaborado un plan para cambiar nombres de calles. En este caso hace referencia al eco producido por varios medios de comunicación de una información publicada por El Confidencial con una supuesta lista de calles que desaparecerían de Madrid. Bueno, esta es la página de la que estamos hablando y hoy Carmena ha vuelto a defenderla, lo ha hecho en la radio pública. Vamos a escucharla. ¿Usted desconfía de los medios, alcaldesa? Nada, todo lo contrario. Os valoro muchísimo, os considero que sois los aliados de la transparencia y de la democracia y precisamente pues por eso hemos hecho esta web, que es dar nuestra versión, nuestras opiniones sobre los sucesos que vosotros comentáis, para que vosotros tengáis más información, para que tengan más información los ciudadanos, para que pueda haber todavía más capacidad de debate. A mí las críticas siempre me parecen bien, porque yo creo que es muy interesante ver cómo se reacciona cuando se plantea algo nuevo. Cada vez que hay algo nuevo siempre hay críticas, hay confrontaciones. Nosotros no somos un partido, es una candidatura que surgió de un grupo de ciudadanos y nosotros ahora mismo pues vamos como inventando nuevas maneras de hacer política. Estudiaremos las críticas, reflexionaremos sobre ellas y seguiremos adelante, y dentro de cuando llegue la primavera pues será muy bueno que volvamos otra vez todos a repensar sobre qué ha aportado esta web, qué podemos modificar. Bueno, como decía, las críticas han llegado desde muchos frentes, desde el Colegio de Periodistas. El propio socio de investidura en Madrid del Partido Socialista, Carmona, le ha pedido hoy que la retire, y el ministro de Justicia, también en la radio pública, ha hablado en estos términos de la página web.
Yo creo que no es muy propio de regímenes democráticos, regímenes donde la pluralidad es una de las características y donde el derecho a la información es uno de los más importantes de nuestro régimen de libertades. Resulta sorprendente y tiene un cierto halo y un cierto tufo a regímenes totalitarios, ¿no? A regímenes donde no se permite la libertad de expresión, donde se encarcela a los disidentes. Este es el mismo ministro de Justicia que el pasado 29 de abril sugería sancionar a los periodistas que filtrasen algún tipo de información sobre procesos judiciales abiertos bajo secreto de sumario. Quien lleve a cabo esa filtración de información que esté sometida a un proceso judicial declarado secreto, pues tenga una respuesta penal. Respuesta penal, decía entonces el ministro. Bueno, en apoyo hoy de la iniciativa ha salido Martiño Noriega, aquí en Santiago, aunque ya ha dicho que no la imitará, y otros políticos como Íñigo Errejón o Alberto Garzón. Ayuda a que todo el mundo pueda contrastar. Cuanta más información haya, más accesible sea para todo el mundo y más cercana esté para que todos los ciudadanos puedan ver qué se publica, cómo se publica y quién lo dice, mejor para que tengamos un debate más saneado. Más información siempre es sinónimo de más pluralismo y de más libertad, me parece bien. Yo lo que veo es una experiencia de transparencia. Bueno, como vemos, puntos de vista casi contradictorios en función de quién hable. Pablo va a contarnos alguna cosa más, incluida esa constatación de que no es tan original la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid. Pero, María, te pido una primera valoración. ¿Compartes la dureza con la que ha sido calificado el experimento, la experiencia por parte del ministro de Justicia? Comparto la dureza con la que se han expresado los medios de comunicación que, como decíamos antes, con la prensa hemos topado, ¿no? Bueno, pues como diría un buen conocido de todos nosotros, y acabo de comentar yo aquí mismo, los espacios de debate generan estas dinámicas de cambio, ¿no? El problema, vamos a ver, yo puedo estar de acuerdo con todo esto, ¿no?, de la libertad de expresión, de cuanta más información, ahora nos damos cuenta y nos acordamos, anda, que lo vamos a vender como un ejemplo de transparencia. Bueno, puedo estar de acuerdo. El problema es quién está en posesión de la verdad. Es decir, lo que ha hecho la señora alcaldesa no es solamente voy a poner esto para que se sepa, ¿no?, sino, ojo, que todo lo que están diciendo los medios de comunicación es intencionado, está sesgado, lo están contando de aquella manera y la que tengo la verdad soy yo. Ese es para mí el verdadero problema. O sea, sacar una iniciativa de este tipo se traduce en eso. Voy a dar esta información porque como todo a mí lo que me llama mucho la atención es que se ha pues, puesto en duda que se hayan dicho cosas que se dijeron. Pero es que esto no es nuevo. Es que los medios de comunicación claro, han recogido cosas que ellos habían dicho. Que un concejal diga que están estudiando la implantación de una tasa de los cajeros o una tasa turística tiene una importancia diferente a que lo diga yo. Quiero decir, un concejal del Ayuntamiento de Madrid Fernanda, pero dice perdona, esto, ¿no? es que esto no es nuevo tampoco, porque yo recuerdo en uno de los debates que tuvimos acerca de las aportaciones de Pablo Iglesias o de las sugerencias de Pablo Iglesias, yo misma dije, y además lo recuerdo, estaba Lorenzo Fernández Prieto, le dije, francamente, yo no quiero vivir en un país donde se nacionalicen los medios de comunicación, porque no adelantemos, es lo que decía. A ver, ¿tú qué punto de vista tienes con respecto a la iniciativa, Rubén? Estamos hablando de una web donde un gobierno municipal posiciona información. No. Eu creo que dice información que los medios de quizás comunicación malinterpretan. Quizás o modelo do Partido Popular que a través de convenios económicos con determinados medios de comunicación se condiciona o medio de comunicación, eu, dende logo, eu estou falando dun concello que vivo o meu, con onde se fai unha maneira... Claro, que está gobernado por el Partido Popular. Un concello que está gobernado por el Partido Popular, ¿verdad? No, estás diciendo, yo que vivo en un concello, como todos sabemos, concello de Vigo, famoso alcalde del Partido Popular. Anda, Rubén, que no aproveches tipo de convenio. Esto es negativo, entonces no aproveches para zurrar al Partido Popular. A ver, María, un momento, por favor, déjame un momento, Rubén. Déjame que te pida por un ejercicio de sinceridad. Si esta iniciativa, en lugar de estar tutelada por Manuela Carmena, María, esta iniciativa, en lugar de estar tutelada por Manuela Carmena, estuviera tutelada por Esperanza Aguirre, ¿ti qué estarías dicindo? Cantos concellos neste país teñen No, pero non me estás contestando a pregunta, Rubén. Non me estás contestando a mí me parece o lógico normal que unha administración local ante unha información, pois teña un posicionamento, cal sexa o partido político ou a cor. É que non estamos falando de que o que é o habitual. O sea, estás seguro que si mañá aparece unha página web que se chama Versión Original, Partido Popular informa, na que o Partido Popular non se obriga, dedica nin condiciona ao medio de comunicación, estou de acordo. ¿Sí? Porque o que é normal, o que vemos normal é que o xefe de prensa do Concello chame un medio de comunicación a botar a bronca. Aquí, eu creo que é un exercicio de transparencia que non se... Pero es que quiero completar un pouco porque, como decíamos, no es tan original la iniciativa. La página web, bueno, en el Ayuntamiento donde vivimos un programa de radio en la radio municipal que
viene el alcalde y donde Bueno, no, todas las siquiera semanas municipal. comparece, ¿no? Si fuera una radio pública entendería. Para hablar. Bueno, Bueno, hay depende. casos. A radio hablábamos de- pública para facer política mellor tampouco está tan ben. Ojelo García Seoane, aquí na SER. Claro, Correcto. claro. Aquí na SER. Na SER, non, na Radio Municipal. La radio municipal de Oleiros. Na Radio García Municipal de Seoane, Oleiros. na SER. Bueno, a ver, veña. Vamos a seguir porque hablábamos de Seguramente páginas pagado. web. Venga, hablábamos de páginas web y decía que de versión original, bueno, tan original tampoco, pero vamos a hablar ni más ni menos que de la Comisión Europea. Tiene una web similar, y vamos a ver hasta qué punto, desde 1992, en su página oficial, donde comenta también noticias de prensa. Esta es la web llamada Euromitos, y vamos a detenernos en algunas de las últimas publicaciones. Vamos a ver la primera. Informe sobre que los europeos beben demasiado café, titula esta entrada. Se refiere a una noticia publicada en el Daily Express. Bruselas quiere restringir la cantidad de café de los británicos. El comentario de la web es: eso es basura. Dice literalmente esta web. Es inconcebible que la Unión Europea pueda o quiera restringir la ingesta de café. Otro ejemplo. No hay ninguna cruzada por los impuestos de la Unión Europea, titula esa entrada. En este caso se refiere a una publicación de la agencia británica UK Kingdom Press, que anuncia que la Comisión Europea pretende proponer impuestos al comercio en Europa. Y un último ejemplo, ojo al titular: la Unión Europea promueve el bienestar de los animales, pero no exige que sean tratados por homeopatía. Parece una broma, pero no es así. La web de la Comisión responde, para desmentir así, a dos medios de comunicación, el Daily Mail y el Daily Telegraph, que afirman en sendos reportajes que varias granjas fueron percibidas para que sean tratadas con homeopatía a sus Aquí la animales. conclusión es que la página esta de la Comisión es para desmentir a la prensa británica, básicamente. Sobre todo a la prensa británica, Que sí. como sabemos hay un grupo de rotativos que tienen una tendencia calificada como de tabloide, ¿no? Y que publican cosas como estas tan llamativas. Vamos a completar casi el panorama con Pablo para que pongamos la punta final, o queréis comentar algo de esto porque queremos avanzar un poco con algunas cosas que ha ido diciendo. Venga. Vamos a ver, yo creo que lo más problemático de esa página es que precisamente, María lo mencionaba, se postula como la verdad. Frente a lo que se ha publicado, la verdad es esta. Y la verdad se revela muy mentirosa. No va a cambiarse nombres a las calles, ¿no? Esa es la verdad mentirosa. Es decir, un concejal dijo que se iba a hacer, se provocó un revuelo del copón y se tira para atrás la medida, como la de los cajeros, etc. Entonces, esa es la verdad mentirosa. Y me parece que ese es el mayor problema. Por otra parte, cualquier institución ante un tema de gran calado siempre puede hacer un comunicado o una rueda de prensa. Es decir, que tiene la libertad de dirigirse a los medios de comunicación y dar su versión. El problema es que se plantee como la verdad y que además nos damos cuenta. Y por otra parte, respecto a lo que dice el ministro de Justicia, si va a plantear una respuesta penal a toda filtración de cualquier... No, esto fue una cosa que dijo, que contrasta con lo que hoy dice de esto otro. Sí, donde para unos, para unos vale de repente es un como metro una ley y de para... la libertad de prensa cuando hace 15 días estaba proponiendo poco menos que pusieran al amanecer a los editores Vamos a ver, que publicaran autos judiciales. estarán en la cárcel dentro de nada si se aplica ese criterio la mayor parte de las redacciones de, claro, no, de los aparte, en cualquier periódicos caso, del país. Las redacciones cumplen con su trabajo, que es publicar la información a la que pueden acceder. En todo caso, habrá que perseguir a quien hace la filtración dentro de un juzgado, etcétera, que es el que incumple con su deber profesional. El contraste era llamativo, insisto, lo estupendo que se ha puesto de defender la libertad de prensa hoy, cuando hace 15 días, insisto, proponía que se hiciera semejante cosa. Tuco, te pido brevedad, concisión. O ministro de Xusticia non ten nome, é unha barbaridade, claramente, vamos, se pasa 7 pueblos. A mí o que máis me preocupa desta cuestión é se responde á filosofía que era de Pablo Iglesias, que expuxo varias veces de control dos medios, dos Bueno, pues a ver, espera, que te lo va a contestar Pablo Carballo. Después lo matizas. Espera, que Pablo nos dé la información y luego nos haces el análisis. Venga, Pablo. Venga, hablamos de cuestiones diferentes, pero interrelacionadas, puede que sí. De Pablo Iglesias y de la, control o no de los medios de comunicación, medios públicos, medios privados. Vamos a repasar varias de las intervenciones que ha tenido Pablo Iglesias en medios de comunicación. Ya os avanzo que, si alcanza el poder y cumple con lo que dice, tendríamos algún problema para estar aquí ahora mismo los 6, porque estamos en una empresa privada. Vamos a repasar algunas de las cuestiones que ha dejado Pablo Iglesias sobre los medios públicos privados y la libertad de expresión.
Y con poder político se puede decir, mire usted, si tenemos claro que la información es un derecho y no puede ser un negocio, y sabemos que la democracia es básicamente un movimiento expropiatorio que quita el poder a la minoría que lo acapara y lo reparte entre una mayoría que carece de él, pues tendremos que decir que no puede ser que buena parte de los medios de comunicación en este país estén en manos de multimillonarios, porque eso va contra la libertad de expresión. Hay que plantear, que es algo que tampoco ha hecho la izquierda, que cuando la información es un derecho, y esto hay ejemplos latinoamericanos muy interesantes, no puede estar en manos privadas. Los medios de comunicación tienen que ser públicos. El mayor ataque contra la libertad de expresión es que haya medios de comunicación que sean propiedad privada. Lo que han hecho en Ecuador, en Argentina y en Venezuela. Y decir, mire usted, si la información es un derecho, en la medida en que un derecho se convierte en susceptible de mercantilización y en susceptible de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. Bueno, pues estamos atacando ahora la libertad de expresión. Ponía dos ejemplos, Ecuador y Venezuela en concreto, como dos referencias. Vamos a empezar por Ecuador, porque allí Rafael Correa, su presidente, ponía en marcha una polémica ley de comunicación. Era el año 2013, según la cual el gobierno puede controlar a los medios de comunicación. En esos 2 años que llevamos de ley han sido sancionados ya 198. Todos, casi todos con cuestión económica, porque sí hay que decirlo, esa ley no prevé el cierre de los medios, pero sí la sanción económica, 198. Vamos a escuchar a Correa, su presidente, hablar precisamente de su ley y de cómo concibe la libertad de prensa y los medios de comunicación. Nuestro mayor adversario político, sin ninguna duda, ha sido cierta prensa, que siempre juega un rol político. Hay medios que conspiran todos los días una nueva mentira, desinforman, manipulan. Y ese es un debate que sin miedo debemos tratar en América Latina, pero aquí criticar a esos negocios dedicados, con todo respeto, no sé el Canal 9, no conozco, supongo que un canal muy serio, pero criticar a esos negocios dedicados a la comunicación es poco menos que criticar a Dios. O sea, ¿cuál es el rol? ¿Informar o ser un contrapoder? Es decir, un rol político. Y si tienen un rol político, entonces que acepten respuestas políticas. Pero cuando se le da una respuesta política, atentado a la libertad de expresión. Pónganse de acuerdo. O son medios de comunicación o son actores políticos. Si son actores políticos, acepten respuestas políticas. Los medios de comunicación en mi país, privados, por ser privados, creen que pueden escoger qué informar y qué no informar. ¿Es eso cumplir con el rol de informar? Escoger qué se informa y qué no se informa, no con el afán de comunicar, de informar, sino para hacer daño a un gobierno. Son las cosas que tenemos que debatir en América Latina. En todo caso, esas leyes tratan estos problemas. Bueno, Rafael, qué atrevimiento, Pablo, Correa. Qué atrevimiento, que un medio de comunicación decida qué informar y qué publicar y qué no publicar. Es un auténtico atrevimiento, efectivamente. Bueno, decíamos que en este caso, hay que decirlo así, justo decirlo, Ecuador no contempla la censura como cierre de las empresas. Venezuela, que era el otro ejemplo que ponía Pablo Iglesias, sí lo contempla. Lo hemos visto a Hugo Chávez y se lo hemos visto también a Nicolás Maduro. Habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión, apagando los equipos. Fuera del aire, NTN 24. Fue una decisión de Estado, para que lo sepan, pues. Quienes no lo sabían y quienes lo tengan que saber. Yo voy a defender el derecho a la tranquilidad de Venezuela. Y nadie va a venir desde el exterior. Nadie va a venir desde el exterior a tratar de perturbar el clima psicológico de Venezuela. Igualmente otras cadenas que hay por ahí, que las utilizan desde el exterior para tratar de influir, perturbar, pero sobre todo hacer daño en el mundo. Siempre. Tienen 15 años intentando hacerle daño a la verdad de Venezuela. Bueno, pues ejemplos claros que enseguida vamos a comentar, Tatuco retorciéndose, pero va a ser después de la publicidad.